Young Arbitrator Magazine o YAM. La fecha límite es el próximo 31 de mayo y para más información pueden acceder a nuestras bases de publicación en nuestra página web www.ciacr.com. Y bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro moderador el día de hoy, Felipe Riveros. Felipe es licenciado en Derecho con mención en Derecho de Bolsa por la Universidad de Costa Rica y tiene un máster en Responsabilidad Civil por la Universidad Carlos III de Madrid. Felipe trabaja en la firma costarricense Batalla desde 2010 y en 2016 se unió también como asociado a la firma, especializándose en el área de resolución de disputas, donde se centra en conflictos tanto judiciales como arbitrales en materia civil y comercial. Así que, sin más preámbulo, Felipe, te cedo la palabra. Muchas gracias, Dominique, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Como indicaba Dominique, mi nombre es Felipe Riveros, soy asociado de la firma Batalla y también hago parte de los asociados de Costa Rican Young Arbitrators. Hoy tengo el gusto de poder moderar este panel de CIA Académica, que hoy nos presenta un tema de mucho interés y de gran relevancia, como es el tema del cálculo pericial económico financiero y la pregunta concreta de cómo realizar cálculos objetivos y reales del daño económico. Previo a iniciar, me gustaría recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir viendo y conforme avancemos, se las haré a nuestros panelistas. En todo caso, también tendremos un espacio al final para poder atenderlas si alguna se quedara fuera de los temas que vamos a tocar. Hoy contamos con la presencia de dos panelistas, Lady Garzón y Alfonso Crespo. Lady es gerente de Forensic and Integrity Services de EY para Centroamérica y República Dominicana. Tiene más de 10 años de experiencia laboral, de los cuales los últimos 7 se relacionan con la ejecución y coordinación de informes forenses, como investigación de fraude, corrupción, contabilidad forense, y ha desarrollado e implementado programas de prevención de fraudes y de prevención de corrupción en distintas empresas e industrias. En materia de litigios, Lady ha participado en la elaboración de reportes de expertos y reportes periciales y ha ejercido y ha realizado estudios contables y financieros para apoyar a las empresas en diferentes litigios, ya sean en materia comercial, mercantil, asuntos penales y laborales. Lady es licenciada en Contaduría por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, es examinadora de fraude certificada por la Association of Certified Fraud Examiners en Estados Unidos y está certificada como auditora líder y como implementadora de la norma ISO 37001, que está relacionada con los sistemas de gestión anticorrupción. También cuenta con un diplomado en argumentación jurídica de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. También nos acompaña Alfonso Crespo. Alfonso es socio de Forensic and Integrity Services de EY para Centroamérica y República Dominicana. Alfonso tiene más de 23 años de experiencia laboral y los últimos 15 también se relacionan con temas de ejecución y coordinación de informes en materia de experto contable, elaboración de informes periciales y ha participado como testigo en procesos públicos y privados y también como experto forense digamos, su expertise incluye la ejecución de proyectos de investigación de fraude, de corrupción, contabilidad forense. Y bueno, Alfonso lidera la práctica de forense para EY en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. También Alfonso ha estado muy relacionado con temas de litigios y disputas. Tiene experiencia como experto contable y perito. Ha realizado estudios contables y financieros para apoyar a las empresas en litigios comerciales, asuntos criminales, temas laborales y ha rendido informes en juzgados y tribunales en diferentes países de Centroamérica, Panamá y México. Alfonso es licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa un máster en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Alfonso también es examinador de fraude por la Association of Certified Fraud Examiners y está certificado como auditor e implementador líder
de la norma ISO 37001. Lo primero es agradecerle a Lady y a Alfonso su participación el día de hoy. Pues bueno, con esto yo quisiera, antes de darle la palabra, tal vez hacer una breve referencia a cuál es la importancia que tiene este tema que estamos tratando el día de hoy. Y tal vez la mejor forma de poner en escenario esa importancia es usando un ejemplo que todos conocemos y que tuvo bastante relevancia en los días o el mes pasado, que fue la situación del encalle del buque Ever Given en el canal de Suez. Como sabemos, este buque encalló en el costado del canal y afectó probablemente la ruta comercial más importante del mundo. Y solo para que nos demos cuenta, los cálculos que se han realizado estiman que más de 450 buques se vieron afectados por el accidente, que no pudieron pasar al otro lado del canal, y las pérdidas se estiman al día de hoy en 11.000 millones de dólares por día. O sea, es un evento de una magnitud bastante grande. Lo más curioso del caso es que el barco sigue ahí al día de hoy, y de hecho su tripulación sigue viviendo dentro del barco porque no han podido abandonarlo debido a un reclamo que presentó el gobierno de Egipto para cobrar los daños y las operaciones de salvamento del barco. Y entonces confiscó el barco y no se puede mover de ahí. Evidentemente este accidente además provocó atrasos y provocó reclamos para los otros barcos que se vieron afectados, se estima que en los próximos meses surgirán varios conflictos legales por los incumplimientos que este accidente pudo ocasionar. Esto nos lleva a un elemento determinante y que es el elemento principal de lo que queremos hablar el día de hoy, que es el daño y cómo cuantificar, cómo valorar ese daño. Previo a que Lady y Alfonso nos expongan un poco más sobre el tema, y así para dar paso tal vez a la primera pregunta, es importante mencionar que el daño, por lo general, el daño patrimonial, se divide normalmente en dos grandes categorías, que es el daño emergente y el lucro cesante. Y es sobre estos dos que vamos a conversar un poco. La idea de este evento es que sea bastante de conversación, de poder interactuar. Igual reitero que todas las preguntas que deseen hacer las pueden plantear en el chat y con todo gusto las vamos atendiendo. Pues partiendo de esta introducción, yo quisiera tal vez empezar hablando de este tema de los daños. Y la primera pregunta que me gustaría plantear sería, bueno, ¿cómo? Tal vez a Lady nos pueda colaborar con esta primera pregunta. ¿Cómo se puede determinar el daño emergente? Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Y efectivamente, el ejemplo que tú nos diste hace un momento es clave en este punto, porque efectivamente en este ejemplo hay un daño, una pérdida que no sufrió solamente el gobierno de Egipto ni el canal, sino también todos estos barcos que estuvieron atascados por mucho tiempo sin poder cruzar. Entonces, ese creo que es el primer punto, que tiene que haber un impacto económico real, objetivo y acreditable. Es decir, tiene que poderse cuantificar, tal como tú lo decías hace un momento, los daños que se recibieron y que se repercutieron. Tiene que haber un carácter extraordinario, como en este caso el accidente. Efectivamente no es algo que pase todos los días y que sí viene a tener una envergadura y tiene que tener una causalidad económica directa. Es decir, nosotros podemos decir que la persona que estaba manejando ese barco y pues que es toda su tripulación, pues cometió un error a la hora de manobrear ese barco y pues generó daños económicos importantes. ¿Qué es importante acá mencionar? Y fue que tú hablaste de que el daño emergente estaba ligado al lucro cesante, pero estos dos también están dañados a los daños, están vinculados con los daños económicos. Y esos daños económicos es los que nos traen, por decirlo así, unas reglas de responsabilidad, donde se imputan ciertas responsabilidades a los causantes de los daños y son en sí cuatro. Una es esa conducta causante, que es esta relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva de la que hablábamos hace un momento.
La otra es la relación o conducta del daño, donde hablamos de esa acción o omisión del daño que está siempre 100% relacionada y que tiene que haber habido una negligencia, un accidente, un daño, una situación que ocurrió. La imputación objetiva, que lo que permite determinar es si el suceso lesivo puede ser adscrito a una persona o a una obra que esta persona ya haya hecho o haya generado de alguna manera. Y la otra es esa naturaleza del daño, que es ese acaecimiento de un hecho. Es decir, que haya un perjuicio y que se hayan generado esas consecuencias pues negativas en la mayoría de los casos. Claro, bueno, yo creo que es vital la explicación que acaba de hacer Lady, porque nos da un parámetro básico de lo que primero que vamos a conversar el día de hoy, y es un resumen bastante detallado y concreto de lo que es en sí misma la responsabilidad. Ahora, yo quisiera preguntarle tal vez a Alfonso, vamos a ver, ¿cómo valoramos los daños que se pueden dar y específicamente cómo valorar ese daño emergente que estamos tratando de conversar? Gracias, Felipe. Y es un gusto estar aquí con ustedes y agradezco también a este grupo de jóvenes árbitros de Costa Rica por permitirnos platicar. Entre contadores, bueno, aquí no, porque la audiencia seguro muy en su mayoría podrán ser abogados, pero los contadores nos encanta platicar con los abogados y discutir estos temas económicos porque le ponen un número o le ponen una cifra a muchas de las discusiones que se tienen en este tipo de sedes. En métodos de valoración, Felipe, hay varios métodos de valoración. El primer método y más sencillo está basado en la contabilidad. Estos gastos, por ejemplo, que incurrió el gobierno de Egipto para poder remover ese barco y destrabarlo, todos estos planes que ellos discutieron en las noticias de que necesitaban dragar un poco más el río o debían remover un extremo de tierra para que lograran girar el barco, más cantidad impresionante de gastos que hayan incurrido, están contabilizados. Entonces, lo más fácil y lo más sencillo es basarse en la contabilidad. Pero hay otros dos tipos de métodos de valoración que también pueden utilizar muchas organizaciones y es aquí donde viene la magia contable y financiera para encontrar cuál es el mejor método de valoración que funciona para un ejercicio. Este primero es el de contabilidad, que ya hemos platicado. Hay otro que está basado en la rentabilidad futura. La forma más sencilla y fácil de decirlo es el valor de la acción. Vemos cuál es el valor de la acción de una empresa, de una organización, y producto de esta situación, cuánto impactó hacia abajo, hacia arriba, principalmente hacia abajo, que estamos calculando daños, hacia abajo, todo el tiempo que estuvieron ahí detenidos los barcos. Y ese puede ser un método también para cuantificar un daño sufrido por esta situación. Y viene un tercer método, que es uno que se llama comparables de mercado. Es decir, utilizar casos similares en el mundo para poder llegar a un daño que es difícil de cuantificar. Este último es más complicado porque las situaciones y las condiciones tendrían que ser iguales, similares, para poder equiparar lo que una empresa sufre de daño es igual a la que sufrió otra organización y cuesta un poco de trabajo. A lo mejor en el tema de los barcos va a ser muy difícil porque esto no sucede todos los años y no había pasado nunca antes, pero imaginemos que hablamos de una finca, de una siembra en Costa Rica, de banano o de sandía, de alguna de estas frutas que sufrió un daño. Bueno, a lo mejor las hectáreas que fueron perjudicadas, que fueron dañadas, en su dimensión, en su tamaño, son iguales a la finca del vecino y todos estamos en la misma ubicación geográfica. El vecino o la empresa de enfrente que también se dedica al banano porque nos encontramos en la misma ubicación geográfica y aprovechamos del clima, tiene tiene un valor o un costo de cuánto representa esa producción. Entonces puedo ir equiparando esos montos. Entonces, tres mecánicas o metodologías muy sencillas, Felipe,
La más sencilla es la basada en contabilidad, la segunda es la de equiparable al valor de mercado y la tercera la equiparable a lo que tiene la rentabilidad futura. Muchas gracias, Alfonso. Tal vez si nos pudieras detallar el método basado en contabilidad, digamos, normalmente qué elementos se usan para poder llevar o llegar a esta cuantificación. Correcto. El método basado en contabilidad, lo primero es los libros, los estados financieros, los registros contables, de tal forma que de ellos podemos obtener los insumos necesarios para identificar y ponerle un precio a los daños. En el caso de los barcos, dado que iniciaste con ese ejercicio, es tan simple como ir a la contabilidad y mirar cuánto pagó de servicios y de trabajos para poder librar a ese barco y quitarlo del medio. También hay otras opciones. Dentro de la contabilidad no solo es mirar los libros, también podemos utilizar múltiplos. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa o de qué manera impactó en el margen, en los porcentajes de rentabilidad que tienen estos negocios el haber estado detenido ahí durante varios días? Entonces se pueden utilizar múltiplos de la industria, se pueden utilizar múltiplos de otras empresas. ¿Y todo esto de dónde proviene? De la contabilidad, de los libros y de los estados financieros, Felipe. Muchas gracias. Bueno, y aquí es importante hacer la aclaración también que esto dependerá mucho de, tal vez un poco más adelante lo vamos a ver, de la industria y del tipo de disputa del que se trate. Evidentemente, no es lo mismo una disputa como la que planteé inicialmente a modo ejemplo del canal de Suez, pero digamos, hay disputas un poco más, digamos así, sencillas de poder encontrar dónde están los daños y esto sin duda alguna me imagino que será la forma en la que se pueda determinar cuál de los métodos de valoración pues será más fácil de utilizar. Voy a dejar el tema de los daños, digamos así, emergentes, un minuto de lado y tal vez hablemos del lucro cesante. Porque el lucro cesante es un tema muy particular. El lucro cesante es algo con lo que hay que tener mucho cuidado a la forma de solicitarlo, pero todavía más cuidado a la forma de cómo cuantificarlo. Entonces, tal vez, Lady, si nos puedes decir cuáles son esos cuidados que se deben tener a la hora de cuantificar un lucro cesante. Felipe, tú tocaste un tema que es muy importante y es que si el daño emergente ya es un tema que tenemos que soportar mucho, viene el lucro cesante, que es un tema que además de soportarlo, tenemos que tener mucho conocimiento de qué va a pasar a futuro y de cómo venía comportándose una empresa, una actividad económica, en este caso el canal, por ejemplo, en este ejemplo que tú nos diste, para entender efectivamente si hubieron daños o no hubieron daños en ese ejercicio normal del negocio. Creo que esa es una palabra importante. Es entender cómo venía siendo el negocio y cómo se estaba dando y qué tipo de dinero, situaciones recibió para que dejara de percibir algún tipo y recibir alguna pérdida como una consecuencia de ese daño. Y ahí es donde viene lo complicado, entiendo yo, que es entender cómo vamos a calcular esos daños a futuro que están recibiendo, porque el daño emergente futuro funciona casi siempre más a un tiempo presente, pero el lucro cesante va a ser más cómo esta situación que me ocurrió hoy me viene a afectar de aquí a X cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Una es esas ganancias potenciales o algo que se llama el quantum para entender qué hubiera o cuánto dinero yo hubiera recibido si esta situación no hubiera ocurrido. Dos, el timing, que es, pese a que el momento ocurrió hoy, ¿cómo me va a afectar a futuro? ¿Y cuánto es el dinero que yo voy a dejar de percibir por esta situación que ocurrió? Y la otra es que es esa consecuencia directa del hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces mi negocio ya iba muy mal, yo ya estaba en una situación muy complicada, pero yo presento una contabilidad
mucho más, con números mejores, específicamente para presentar que mis daños fueron mejor, que fueron más grandes, o que las ganancias que yo dejé de recibir no están relacionadas con este daño, cuando no es así. Entonces tiene que haber una consecuencia imputable. Cuando tú decías de esos cuidados que tenemos que tener como perito, creo que el punto más importante está en esta consecuencia directa. Y es precisamente porque Alfonso nos contaba hace un momento que una de las fuentes de cálculos que usamos mucho es la contabilidad, que puede estar basada, por ejemplo, en estos flujos de caja descontados, el EBIT, el EBITDA, el working capital, pero el entender como para nosotros como peritos, la industria en la que estamos trabajando, el tipo de negocio que se vio afectado y además saber que no hay un único método para calcular este quantum es creo que de las cosas más esenciales, específicamente porque cuando nosotros entendemos cada uno de los números que componen el EBITDA o el working capital, sabemos que si alguno de estos números está afectado o inflado, pues efectivamente los números que nosotros vamos a dar no van a tener un soporte legal y vamos a complicarle la vida a ustedes como abogados. Esa es una. Y la otra, que si tomamos supuestos que no están soportados o que no tienen fuentes específicas, como el caso, por ejemplo, que nos decía Alfonso, donde la finca tenía las mismas dimensiones, está ubicada en el mismo lugar, esos son supuestos que podemos tomar. Pero si es una finca que está en Costa Rica y lo comparamos con una que está en Colombia, con condiciones completamente distintas, pues evidentemente vamos a meterlos a ustedes como abogados en problema. Entonces, pues como peritos, sí tenemos la responsabilidad de velar que estos tres temas, el quantum, el timing y la consecuencia directa, estén fácilmente reconocidos y que tanto la actividad económica como el tipo de hecho que sucedió esté esclarecido para saber que los métodos que estamos usando son los correctos. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a ver. Evidentemente es un tema que, como dicen aquí en Costa Rica, se las trae. No es un tema fácil de manejar y desde el punto de vista de los abogados, claramente tiene que haber una forma de trabajo bastante conjunta con los peritos para poder entender qué es lo que se está tratando de probar, cómo se está probando, porque no es solo presentar el peritaje, es ir un paso más allá, es poder argumentarlo, poderlo defender. Y para eso, digamos, el poder conocer los métodos, podríamos así tener cierta transparencia en la forma en la que se ejecutan los peritajes entre los peritos y la parte que lo está promoviendo, pues es de mucha importancia. Ahora, yo quisiera preguntarles, vamos, en su experiencia, ¿cuáles son esos temas dentro de un peritaje que versa sobre el lucro cesante que más se discuten? Como les digo, es un tema que trae muchísimas aristas y bueno, yo creo que hay muchos temas que se pueden discutir dentro de estos peritajes. Tal vez, Alfonso, si nos puedes decir cuáles en tu experiencia esos puntos. Claro que sí, Felipe. Y déjame apoyarme en el PowerPoint que estamos compartiendo porque esos temas están visibles en dos hojas, 17 y 18. Entonces, mientras aparece la imagen, les voy platicando que como contadores debemos nosotros tener ese cuidado al momento de recibir una encomienda de parte de ustedes, los abogados o del cliente, para hacer el cálculo del lucro cesante. Pero también debemos tener ese cuidado porque la contraparte nos puede retar y lo va a hacer. ¿De qué manera calculamos ese lucro cesante? Si bien la contabilidad es el tronco con el cual nos sustentamos para muchos de los cálculos, hay que tener cuidado porque no es tan simple de decir, bueno, tomo las utilidades de los años pasados y voy a suponer o imaginar que esa es la utilidad a la que yo hubiera logrado en los siguientes años. Y por lo tanto, si hablamos de una ruptura de contrato, 10 años de contrato y estábamos en el año número 3 y se cortó el contrato. Entonces me quedaban 7 años. Bueno, tomo las utilidades de los últimos 3 años, de los primeros 3 años, y lo considero como si esa fuera la utilidad de los siguientes 7 años. ¿Así de simple y así de sencillo es? No.
La realidad es que no, Felipe. Y aquí hay, por ejemplo, en esta primera hoja, 5 ejemplos. Y voy a tomar solo uno para no desgastar, porque nos podríamos pasar toda la sesión discutiendo estos temas. El tercero que está aquí, que dice activos no operativos o que no se vinculan directamente con el asunto que se discute. Hay organizaciones que tienen en su portafolio de productos muchos productos y se dirime o se discute sobre uno de ellos. Entonces, lo que muchas organizaciones buscan es colocar activos, remover activos para disfrazar, calcular una cantidad completamente diferente de utilidades. ¿Qué pasa si del portafolio es uno el activo, perdón, el producto que está en disputa en este momento y que sobre el cual me cancelaron el contrato de los siguientes 7 años y por lo tanto no tendré ese lucro incluido? Entonces, hay organizaciones que dicen, toma de mi contabilidad todo lo que yo tengo registrado y todos los gastos en los que yo incurro para que veas todo el dinero que estoy perdiendo. ¿Y por qué? Porque esa llave que me cerraron me la tienen que devolver y me tienen que restituir todas esas utilidades. Y cuando uno empieza a escarbar, a rascar un poco más, se da cuenta que ahí hay activos que no están asociados y que no se relacionan con ese producto que hoy se discute, que esos activos forman parte tal vez sí de la organización, sí son activos que utiliza la empresa, pero no en específico para producir, para fabricar ese producto que se discute. Y entonces se incrementan o se colocan de manera indebida montos que están ahí. Entonces no es tan simple y sencillo como decir las utilidades pasadas las voy a multiplicar hacia adelante y con eso es suficiente. Tomé o mencioné solo el punto 3 de esta hoja, pero avancemos a la que sigue. Ahí continúa la lista y ahí también hay más situaciones que uno debe cuidar cuando calcula el lucro cesante. Y me voy por acá. 5. Hacer variables los costos fijos. Debemos tener mucho cuidado de que esto no suceda en nuestros cálculos o al revés. Cuando nos toca a nosotros revisar y retar los cálculos de otros, pongamos mucha atención en este concepto. ¿Qué es lo que hacen muchas organizaciones? Oye, yo para producir un producto o un servicio por el cual me cortaste el contrato, incurro en todos estos gastos. Y la realidad es que algunos de esos gastos son variables. Solo se incurren y solo se gastan si se produce o si se trabaja en algo. Claro, las empresas tienen gastos fijos de todo. Oye, tengo un espacio de oficina y tengo que pagar la renta todos los meses. ¿Eso es un gasto fijo? Sí, de acuerdo. Oye, tengo una serie de empleados que están de manera permanente en el negocio. Una secretaria, una persona en el almacén, una persona en la fábrica. ¿Todos ellos son fijos? Sí, correcto, son fijos. Pero suele haber algunos vicios de decir, oye, mete todos estos gastos también aquí, porque esos los necesito para producir. Y esos realmente ocurren o se incurren en función de si producimos y si tenemos una actividad. Entonces, quitar o meter estos gastos variables o hacer variables estos conceptos influyen fuertemente en los cálculos del lucro cesante. Entonces, hay que tener ahí esos cuidados, Felipe. Muchas gracias, Alfonso. Tenemos dos consultas en el chat. Yo creo que una de estas puede ser un buen momento para tal vez evacuarla ahorita. Y es una pregunta que nos hace Giancarlo. Voy a empezar tal vez por la segunda que nos plantea. Y dice que hay factores muy importantes o que uno de los factores más importantes en los métodos de valoración, como es el método de flujos de efectivos descontados, son la tasa de descuento y la tasa de crecimiento a perpetuidad. Y nos pregunta específicamente cuál es la mejor forma de manejar esas variables. Totalmente. Y quiero aprovechar entonces en el material. Esto se encuentra en la hoja 19. Y no es lo mismo
la tasa de descuento que debemos aplicar si mi negocio es una finca que produce banano, si mi negocio es un laboratorio farmacéutico que está produciendo medicinas, si soy un barco, si soy un avión, si soy una empresa turística, si soy no, o sea, claro, cada negocio es diferente, cada negocio produce utilidades diferentes. Por esa razón, las personas se convierten en accionistas y deciden arriesgar y colocar su dinero en ese negocio para obtener de vuelta por ese dinero, por esa inversión, un rendimiento, una utilidad. Entonces, hay utilidades diferentes. En el sector bancario se obtienen utilidades de una categoría, en el sector farmacéutico de otra. Entonces, si estamos discutiendo una ruptura de contrato, un lucro cesante, y hablamos de los flujos que no llegaron por esos 7 años de interrupción de contrato, hay que tomar en cuenta el negocio que estamos discutiendo. El negocio que estamos discutiendo, entonces, se plasma o se incluye en esa fórmula que ustedes ven ahí, que es el famoso WACC, que es el costo promedio ponderado del capital. Y para yo producir o yo generar una actividad económica, un producto, necesito dinero propio que los accionistas proporcionamos y proveemos al negocio, pero también utilizamos el financiamiento que nos otorgan los bancos, porque tenemos un préstamo y fuimos hacia una organización a pedir y estamos pagando una tasa de interés por ese dinero. Pero también tenemos proveedores a los que les decimos, señores, mi política de pago es 90 días, así que ustedes entréguenme el producto y 90 días después yo les voy a pagar. ¿Qué estamos haciendo? Utilizar ese producto para poderlo transformar, gestionar, cobrar, etcétera, y poder utilizar ese dinero para pagar a ese proveedor. Entonces, vean, la suma de 3 grandes componentes: el dinero que ponen los accionistas, el dinero que obtengo de préstamos bancarios, el dinero que obtengo al pedirle a los proveedores que me esperen 90 días. Pero también le digo a mis clientes que ellos me tienen que pagar en 30 días. Entonces, si ven, esos componentes están vaciados, están colocados en esta fórmula. Esta fórmula lo que captura es cuál es la tasa de rendimiento que produce este negocio, el que estamos discutiendo. No, yo no soy banco, entonces no me pongas a mí una tasa de interés libre de riesgo, que es la que se utiliza muy comúnmente, que es la más sencilla. Oye, descuéntame esos flujos futuros, tráelos a valor presente con una tasa libre de riesgo. Pues no, porque si mi dinero lo hubiera colocado en un banco, en un instrumento de esos, te lo acepto y te lo permito. Pero ¿qué crees? Soy un accionista que puso su dinero en este negocio, rompimos un contrato, aquí hay un lucro que no ha llegado. Este negocio, bajo esas fórmulas, esa combinación de dinero mío, de otros, etcétera, hubiera producido esta tasa de rentabilidad, este porcentaje de utilidad. Entonces, ese dinero, esa utilidad futura, me la traes a valor presente bajo estas condiciones. Y así, este es un cálculo que poco se ve y poco se discute, Felipe, en muchos de los arbitrajes en donde he participado. Hay ocasiones que se van por la tasa libre de riesgo y han dejado de lado que los negocios, por cada dólar que invierten en su negocio, se produce un porcentaje de utilidad que es mucho mayor a esa tasa de riesgos. Así que espero que con esta respuesta haya atendido la inquietud de Johan, me parece que fue la persona que nos hizo la pregunta. Muchas gracias, Alfonso. Sí, y bueno, para la gente que tal vez vio esa fórmula ahí, y nosotros que tenemos una formación mucho más menos de matemáticas y ver esa cantidad de supuestos para la fórmula o de variantes dentro de la fórmula, siempre es importante desmenuzarla y poderla ver parte por parte. Creo que la presentación que teníamos ahí justamente tenía todas esas pequeñas variables de las cuales se compone. Y al fin y al cabo, pues bueno, sí es importante poder, lo que decía también hace un rato, manejar cuáles son los componentes de todo lo que se está alegando dentro del peritaje para poderlo defender, que es lo básico y es la tarea principal del abogado dentro del proceso arbitral.
Ahora, yo quisiera saber, digamos, cuáles son los aspectos de mejora que se puedan tener al momento de presentar cálculos periciales en las disputas arbitrales, para poder ver cómo se cuantifican, digamos, de mejor forma estos daños. Bueno, Felipe, por lo general, las áreas de mejora están basadas en efectivamente lo que hemos visto hasta este momento, y es que el cálculo de lucro cesante y daño emergente no consiste en sumar unas facturas o en revisar un número de la contabilidad y sacarlo, e imaginarnos y arrastrar eso hacia el futuro. Consiste en escoger un método correcto, en aplicar una metodología que sea razonable al daño y a la investigación. Pese a que hemos dicho que hay muchas industrias que tienen metodologías específicas, también esas industrias o cualquier industria, si nos vamos por ejemplo a la energía, a la petrolera, eh, el daño como tal va a tener o puede estar soportada incluso por una investigación para entender efectivamente cuál fue la situación que ocurrió relacionada con ese daño, a entender las evidencias, analizarlas, no sé, tomar copias de computadores si llega a ser necesario, hacer entrevistas, no solamente con las personas que están relacionadas con los clientes, sino también con terceros que sean especializados y que conozcan mucho, mucho del tema, porque tal como tú lo decías, nosotros en su mayoría somos contadores, pero evidentemente la especificación en ciertas industrias es importante. Entonces ese escepticismo es algo que debe acompañarnos. También el obtener una evidencia suficiente y competente, y ahí es donde nos vamos mucho a, si vamos a tomar la contabilidad como soporte, que esos estados financieros sean estados financieros de calidad, que estén auditados, que tengan un soporte documental fuerte, que nosotros podamos efectivamente soportarnos y entender cada uno de los hechos históricos que están reconocidos en esos estados financieros, entender estadísticas, entender números basados con el sector y con la industria a la que estamos acercándonos. También basarnos en hecho, no en suposiciones, porque eso ocurre mucho y más con este tipo de temas. La persona que nos contrata puede que no tenga la claridad de todo lo que ocurrió, entonces eso va a ser importante el derimirlo y entenderlo muy bien, específicamente para, como tú decías, Felipe, hace un rato, trabajar en conjunto con los abogados y poder entender y presentar un caso mucho más fuerte y más solvente, que no esté basado en solo hipótesis o en temas imaginarios. También hay que verificar que la persona sufrió ese daño, específicamente el impacto que tuvo y si ese impacto está relacionado con todo el daño y no con situaciones relacionadas que pues ocurrieron e hicieron que las cosas se vieran mucho peor. Y la otra es entender cómo el tercero realizó esas afectaciones, porque muchas veces nos quedamos con la foto solamente de una de las partes y pues perdemos objetividad y nos centramos solamente en argumentos que no están 100% y que no son 100% fuertes. Creo que esas son de las áreas de mejoras que tenemos pues dentro de estos procesos periciales y pues que también muchas veces incluso llegan a ustedes a afectarlos en ese ejercicio profesional. Muchas gracias, Lady. Y tal vez, vamos a ver, han salido un par de tópicos ahí que creo que más adelante vamos a poder retomar con algunas de las preguntas que hay en el chat. Pero antes de contestar una pregunta muy específica y que me parece muy interesante también, quisiera ver si Alfonso nos puede decir, a ver, cuando hablamos de todos estos daños, depende o varían según la industria en la que nos encontremos. Esto está muy relacionado con una pregunta que después de que la contestes te la voy a plantear. Sí, Felipe. No, estos cálculos se pueden aplicar a cualquier industria y casualmente lo que platicamos en la hoja anterior, esa fórmula grande y extraña, hace una adaptación de lo que cada industria percibe. Imaginemos, soy un restaurante y en este momento con las pandemias sufrí el cierre total de mi negocio. Entonces
estoy peleando con el alquiler, porque ellos me dicen, no puede usted cerrar y no puede usted dejar disponible el local, porque lo teníamos, usted estaba contratado por tanto tiempo. Entonces, hay unos factores que pueden ayudar a calcular por cada industria estos impactos. Uno de ellos es esa fórmula que vimos, cuánto produce de utilidad cada uno de los negocios, cada una de las industrias. Hay otra cosa que se llama múltiplos. Ya está estadísticamente y se puede calcular de manera recurrente cuáles son los porcentajes de utilidad que producen las grandes empresas que cotizan en las bolsas del mundo. Y dicen, oye, estas empresas logran este porcentaje, las que se dedican a la tecnología, los que se dedican a las comunicaciones, este porcentaje promedio, los que se dedican a los hospitales y a las atenciones médicas, estos porcentajes promedio. Se llaman múltiplos. Entonces, hay diferentes componentes para poder acomodar estos cálculos según la industria a la que pertenece el negocio y el asunto que se discute, Felipe. Gracias, Alfonso. Y tal vez ahora sí lanzo esta pregunta para cualquiera de los dos, y es una pregunta que nos realiza José Cámara. Dice, ¿cuáles deberían ser los factores a ser considerados en la evaluación de afectaciones en las controversias generadas durante el desarrollo de un proyecto de infraestructura energética? Esto depende mucho de la industria y creo que va ligado con lo que acabas de conversar. Así que no sé si alguno de los dos nos puede dar la respuesta. Lady, ¿quieres empezar? ¿Empiezo yo? Pues yo empiezo y tú terminas. Hay un punto que es importante y es que pese a que sea en la industria energética, va a depender mucho de la situación en específico y de cómo el daño se gestó o cómo la situación o cómo va a ser calculado este lucro cesante. No sé, Alfonso, si tú quieres complementar específicamente con los métodos que crees que podrían ser más útiles para la industria. Sí, totalmente. Y imaginemos, no nos dio José mayor detalle, pero que se trata de la demora en la construcción de una represa, la cual a través del paso del agua va a producir y va a generar electricidad. O supongamos que es la cancelación, lo que está sufriendo en estos momentos mucho México, que han cancelado la ley para invertir en esta electricidad saludable, que es la que proviene del sol, de la energía, y no seguir produciendo electricidad a través de quemar petróleo y quemar estos combustibles fósiles. Energía solar, paneles solares. Correcto, esas. Entonces, imaginemos que fuera cualquiera de estas dos situaciones, una demora en la construcción de una represa o la cancelación de una planta solar para capturar la energía. Uno, debemos de tener en consideración también y meter en los cálculos las situaciones que competen y que se relacionan con temas ambientales. Muchas veces el perito contable suele decir, bueno, considero que esto debió estar listo y preparado, concluido en 30 de diciembre del año 2020. Y ya estamos 2 años después y no está concluido. Por lo tanto, todo el dinero que yo iba a cobrar a mis clientes a partir del 1 de enero de hace 2 años hasta la fecha, lo voy a reclamar. Bueno, claro, le tengo que restar los gastos que me cuesta producir, pero todo ese lucro lo voy a reclamar hacia ese que me ha incumplido con la construcción. ¿Para qué? Para que él sea responsable de ese lucro que yo perdí. Y resulta que el perito no toma en consideración que estos factores climáticos y ambientales como el niño, la niña, etcétera, fueron extraordinarios en ese año e impidió totalmente que una construcción se llevara a cabo porque las lluvias fueron 3 veces mayores a las de los últimos 5 años y los metros de agua que cayeron fueron diferentes a los años anteriores, en una situación poco previsible y que imposibilita la ejecución y el trabajo de seguir construyendo la represa, etcétera, etcétera. Entonces,
esos factores que parecen ser ajenos al cálculo, no lo son. El perito debe tomar en consideración, porque no es así de voy a sumar de aquí en adelante y todo esto me lo debes. Porque si la obra hubiera terminado a tiempo y el 30 del 2020 hubiera estado la obra, a lo mejor no hubiera existido sol. ¿Por qué? Porque las nubes hubieran tapado totalmente el sol y no hay sol, y durante muchos meses no hubiera capturado esas paneles solares nada de energía, y por lo tanto no hubieran producido energía, y por lo tanto, aunque la obra hubiera estado terminada en tiempo, no iba a obtener ingresos ese negocio. Entonces, esas situaciones el perito las debe tomar en cuenta para que no infle sus cálculos. Muchas gracias a los dos por contestar la pregunta. Y nuevamente salen temas que van ligados con lo que uno va viendo que es importante en este tipo de cálculos periciales. Y aquí, justo la respuesta que ustedes acaban de dar está muy relacionada con la información con la que requiere un perito para poder atender o gestionar el peritaje que se le solicita. Entonces, tal vez yo quisiera saber también de su experiencia, cuál es o con qué información debería contar un perito previo a poder rendir el peritaje. Y esto es algo importantísimo desde el punto de vista, nuevamente, de los que practicamos el lado de los abogados, porque no es tan fácil decir, necesito un peritaje sobre un cálculo de un daño de lucro cesante y listo. O sea, hay que dar cierta información. Entonces, ¿cuál sería esa información que el perito requiere? Bueno, Felipe, hay 3 puntos que nosotros siempre priorizamos, y uno es entender, como veíamos al comienzo, ese impacto económico, el carácter extraordinario y la relación de causalidad. Eso se divide, o sea, estos 3 puntos son como nuestra columna vertebral. Para entender si existió un impacto económico, a lo que nos vamos es a documentación. Documentación que debe ser fehaciente, que debe ser confiable, como por ejemplo la contabilidad, los estados financieros auditados, lo que nos decía Alfonso hace un momento en cuanto a si nos vamos a ir a tema de costos, por ejemplo, que el método de imputación de estos costos sea un método efectivo, que esté bien analizado, que esté establecido y que sea verificable. Entonces, esas son cosas importantes en cuanto a ese impacto económico y real. También de pronto hay información que no necesariamente está en la contabilidad, pero que soporta toda la situación, como los contratos existentes, las cláusulas financieras. Esas son cosas que son importantes como tener a primera mano. Y para entender ese carácter extraordinario nos vamos más a cuál era la estructura del proyecto inicial y pues qué ocurrió. Cuando entendemos ese qué ocurrió, vamos a cuáles fueron las situaciones posteriores, como si hubo indemnizaciones, si hubo nuevos modelos de negocio, si por eso existieron subcontrataciones o cancelaciones de contrato, que puede ser que despidieron a todo el mundo, pues por el daño que ocurrió. Esos son los factores que vienen a tenerse en cuenta. Por ejemplo, si hubo una afectación en la cadena de valor, que eso hay veces no es tan fácil entenderlo, pero que sí genera muchos daños, por ejemplo, para la empresa. En el caso, por ejemplo, que nos dabas al comienzo del buque, efectivamente es un daño en la cadena de valor de muchas empresas, y retrasos que pudieron haber generado indemnizaciones, que generaron evidentes demoras, que pudieron generar penalidades. Entonces, ahí es donde viene un punto importante. Ese ejemplo, por ejemplo, también fijo tuvo afectaciones en el working capital de muchas compañías, porque el inventario se retrasó, entonces no llegó al punto que tenía que llegar, por ejemplo. En cambio, los proveedores sí comenzaron a hacer cobros desde el momento en que enviaron la factura. Entonces ahí tuvo que haber habido muchos movimientos en estos factores y en esas fórmulas que, como tú decías, no son tan fáciles de entender en primera mano, pero que con el entendimiento de los hechos se ven un poco más materializados. La otra es si el hecho ocurrió y yo tuve que negociar proveedores. Por ejemplo, cuando hay un tema de bancarrota, muchas veces viene amarrado con la negociación de proveedores y con esos incrementos de intereses
o esos contratos de ampliación del crédito vienen mucho amarrados a esos puntos, los incumplimientos también a clientes que pudieron existir y el tema de que yo, por ejemplo, no pude mover mi inventario, entonces tuve X cantidad de inventario en el barco por muchísimo tiempo y comenzaron a cobrarme sanción por tenerlo ahí encerrado o si mi producto era de vida corta, perdón, bueno, era de esos productos que no tienen una vida útil muy larga, pues efectivamente cuando llegó al otro lado, pues probablemente ya no existía mi inventario. Entonces, esos daños son importantes y son eh, interesantes entenderlos. Hay un punto que hay veces no se ve y es que puede que el que a mí no me paguen me está afectando en que yo no pueda pagar mis impuestos a tiempo y entonces pues las autoridades están penalizándome o bueno, muchas penalidades por medio de entes regulatorios que existen, el efecto económico por temas de productividad, que pues si yo no fui productivo ese mes probablemente tuve que hacer muchísimas cosas y acá viene un punto que es siempre clave y es cómo nos apalancamos con terceros, como ustedes los abogados, como consultores especializados, para entender estas situaciones y que todos nosotros venimos a hacer un gasto para nuestro cliente que está soportando este proceso arbitral. Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta y para fortalecer esta relación de causalidad económica, que era nuestro tercer bracito del que les hablé al comienzo, nosotros siempre recomendamos, hay dos metodologías, hay una que viene como esta frase india que dice que el elefante se come por partes y es efectivamente vamos a eso, a que una situación muy, muy grande se tiene que ir depurando poco a poco hasta que entendemos a cabalidad el hecho y la situación y así se pueden entender las afectaciones. Entonces, esa es una metodología que recomendamos y que usamos mucho. Y la otra es el Early Case Assessment, que de hecho eh, leía en una de las preguntas del público que si la contabilidad era de un contador o si tenía que estar auditada o que cómo podía estar bien soportada. Acá, por ejemplo, en esta metodología es una de las opciones que primero se responden. ¿Y se responden por qué? Porque se preguntan efectivamente cómo están o sea, las afectaciones de esta situación, que era el ejemplo que les di el elefante, y las personas que están relacionadas o que nos están dando información, qué tan capacitadas, qué tanta formación tienen para que las tomemos como soporte. O sea, porque no necesariamente un estado financiero que alguien hace en 5 segundos va a tener el mismo peso que unos estados financieros auditados y, no sé, enviados a la SEC y soportados con diferentes marcos regulatorios. Entonces, creo que eso es importante y puede ayudarte ahí a responder esta pregunta que había en el público. Perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias. De hecho, eso responde, creo que idealmente la pregunta que nos hacía también Giancarlo. Ahora, a mí me gusta también siempre que sean los temas muy, muy prácticos. Entonces, tal vez la mejor forma de hacerlo de esta forma práctica es, digamos, poner un ejemplo o tal vez concretarlo, digamos. En un caso donde hay un producto que no ha salido al mercado y ese producto no ha salido, digamos, por una causa imputable a la contraparte, eh, digamos, aquí pueden haber muchas aristas y desde el punto de vista legal habrá que analizar la responsabilidad, causalidad, el criterio de imputación, lo que hablábamos, pero más allá de eso, y centrándonos tal vez en el tema del daño, digamos, mucha gente a veces pone en duda si hay o no hay un daño, si existe y si se puede reclamar. Entonces yo les pregunto a ustedes desde el punto de vista pericial, contable, financiero, digamos, si existe ese daño y si se puede reclamar concretamente. Sí, Felipe. Y ese va a ser el reto a probar, porque van a preguntar muchas veces, oye, pero si el producto nunca vio la luz, ¿por qué crees que ibas a lograr ese éxito que tú argumentas? ¿Por qué si el producto nunca se vendió? ¿Cómo crees o con base en qué aseguras que tendrías un éxito y por lo tanto ahora yo debo de reembolsarte
y yo que soy la otra parte, tengo que pagar a ti esos montos, esos daños que tú argumentas. La verdad es que es complicado hacer los cálculos de una situación de estas, pero si lo vas colocando en un modelo económico que vaya capturando los siguientes elementos, tendrás una probabilidad muy alta de demostrar y argumentar que no estás fumando imaginación al decir que eso es lo que iba a pasar con ese producto que nunca vio la luz. ¿Cuál es ese modelo económico donde puedes ir colocando esos componentes? Uno, primero, las proyecciones. Y en esas proyecciones dejas documentado si el negocio ha lanzado en el pasado otros productos y por lo tanto este es uno más y tienes una ya experiencia y una trayectoria y una estadística que te permite sustentar cómo le fue a la empresa con los productos anteriores. Claro, ese modelo tiene que ser muy similar también al éxito que vivieron tus productos anteriores. No puedes lanzar, eres una empresa de confites y has lanzado diferentes confites en el paso del tiempo y ahora que lanzas proyectas que, iba a ser la novedad en el mundo y que ibas a duplicar el tamaño de tu empresa cuando con los anteriores confites no lograste eso, lograste aumentos de 5, 10%. Entonces, si vas colocando ese pasado donde tienes tu historia de otros lanzamientos que has tenido, fantástico. Y si esos lanzamientos tienen porcentajes de crecimiento y de éxito y tú los estás tomando como una consideración, fantástico. Dos, si le sumas que la persona que realizó los cálculos y las proyecciones fue el CFO, fue la gerencia de planeación, fueron personas que tienen la capacidad, el entrenamiento técnico y económico para hacer los cálculos. Me ha tocado, Felipe, mirar cálculos de proyecciones que los hizo alguien pasando en la calle, caminando, y venga, señor, usted dígame, ¿usted qué opina de cuánto voy a vender y cuánto voy a ganar por este producto? Ah, sí, millones de dólares, fantástico, gracias. No. Entonces, el modelo económico, si va capturando esa historia de la empresa, las personas que lo elaboran, y luego le vas envolviendo con otros componentes ya que no están dentro de tu control, pero que son de carácter macro y que se relacionan con la economía. Por ejemplo, si tú proyectas que vas a crecer este año 20 y el siguiente 50% y el otro 70%, cuando en la industria alimenticia de los confites o de las sodas, etcétera, no se tiene previsto esos crecimientos. Vas a la información pública que está disponible en estas asociaciones de productores de confites o de sodas y te encuentras que ellos prevén que para los siguientes 5 años crecerán 5 o 7% cuando máximo. ¿Por qué? Porque ya viene una tendencia y una cultura de disminuir el consumo de azúcar, etcétera, etcétera. Luego te vas hacia organizaciones que estudian y revisan el crecimiento y la actividad económica hacia futuro y ellos proyectan, por ejemplo, por esta pandemia, que habrá una desaceleración en muchas industrias y que su despegue, su recuperación va a ser muy lenta. Si tu modelo captura todos estos componentes y en su presentación tú dices, señores, estas son las utilidades que yo voy a tener basado en la industria, basado en la condición económica y situación que va a vivir la población, el mercado, el país, el mundo, basado en otros productos a los que yo lancé, vas a ir tomando credibilidad, vas a lograr credibilidad y entonces esos números a los que tú llegues tendrán un mayor sustento. Pero si, insisto, le preguntas allá afuera a alguien y le dices, ¿cuánto crees que cuesta esto y cuánto lo puedo vender? Así no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, este modelo económico captura todos estos componentes y de esa manera puedes tener una evidencia más sólida y contundente para demostrar que los beneficios que tú hubieras logrado con ese producto que jamás vio la luz eran ciertos o tenían un alto grado de certeza. Muchas gracias, Alfonso. Sin duda es un tema que da para generar también mucho debate y que nos da a los abogados muchísima
amplitud para poder argumentar y poder presentar un caso fiable, creíble, ante un tribunal arbitral. Y yo creo que ya, bueno, estamos ya cerca a cumplir el tiempo que tenemos estimado para el evento, pero hay dos preguntas, tal vez una la veo, me parece muy interesante en el chat, y otra es, digamos, más de aspectos procesales, eh, y es algo que se ha puesto muy de moda y ha sido muy cuestionado en algunos tribunales arbitrales, eh, y habla se refiere a temas de la imparcialidad y la independencia de los peritos. Y es que, como hemos visto, los peritos tienen un nivel de involucramiento en toda la información, dentro de las empresas, hacen investigaciones internas, realmente, digamos así, se meten a poder sacar la información que necesitan. Y, y esto nos genera esa pregunta, bueno, ¿qué tan imparcial o qué tan independiente puede ser un perito a la hora de presentar su información ante un tribunal arbitral? No sé si alguno de los dos puede ayudarnos con esa pregunta. Pues Felipe, te metiste en una pregunta que da para una charla completa, honestamente, porque el tema es que el ser de un perito es ser objetivo y es precisamente porque nosotros, pese a que somos contratados por una de las partes casi siempre, a menos de que haya una unión entre las partes y nos contraten, o sea, el centro arbitral el que contrate al perito, como pasa internacionalmente, nosotros pues tenemos que mantener siempre nuestra objetividad en todo el proceso. Es evidente que la foto que estamos viendo casi siempre es de la persona que nos contrata, pero aquí es donde viene ese juicio profesional y ese escepticismo para entender efectivamente hasta qué punto los daños que esta persona está soportando, que quiere soportar, y esos lucros cesantes que quiere atribuirse, hasta qué punto están soportados, cuentan con buenos argumentos y hasta qué punto no. Creo que eso hace parte del proceso y también hace parte de ese trabajo en conjunto que hacen el abogado y el perito, no solo para poder soportar el informe pericial, sino también para soportar el caso y demostrar que efectivamente está argumentado. Creo que eso es lo más fuerte. No sé, Alfonso, si quieras complementar. Sí, un poquito, unos componentes más de lo que mencionó Lady. Uno, el perito no puede cobrar por un factor de éxito, tiene que ser una tarifa fija, porque si yo estoy esperando a que el cliente resulte a favor para que me pague un componente, voy a hacer todo lo posible y voy a hablar maravillas para que mi cliente gane. ¿Por qué? Porque estoy esperando que gane para que me dé un porcentaje de ese monto. ¿Por qué? Porque mi tarifa dice que si usted gana, me paga este pedacito extra. Entonces, no, el perito no puede jamás cobrar, o no debería jamás cobrar por éxito. Dos, ¿tenemos más negocios? Soy perito de este negocio, de esa empresa para otros asuntos. Entonces, no puedo quedarle mal en uno y decir, señor, usted no tiene la razón cuando él me está pagando para otro asunto. Entonces, si tengo varios negocios a la vez con ellos, seguro voy a querer salir bien en la fotografía en todos ellos. Entonces también ahí debemos tener cuidado. Tres, tenemos familiares. Alguien de él trabaja conmigo, alguien mío de mi negocio trabaja con él, de tal forma que nos rompe la independencia. Cuatro, ¿qué, tan, ¿qué tanto dependo de ese cliente? Si yo vivo solo para ese cliente, ténganlo por seguro que voy a estar supeditado a lo que, sí señor, lo que usted diga, yo voy a estar ahí para lo que usted necesite. Y no. Luego por eso las grandes firmas como EY podemos ser esos peritos, porque si este cliente no nos compra o no nos paga, no se preocupen, EY no desaparece. Acá están otros clientes con los cuales podemos seguir adelante. Entonces, existe esa independencia a nivel de ingreso que permite al perito ser totalmente independiente sin importar que lo haya contratado esa parte. Muchísimas gracias. Y esto lo uno con una pregunta que hay en el chat,
que vamos a ver, es un poco extensa, pero voy a tratar de resumirla. Todos estos temas en litigios, en la parte probatoria, principalmente cuando se presentan cálculos económicos y financieros, digamos, como vemos, son temas bastante técnicos. Y bueno, nosotros cuando estamos como parte en el arbitraje, pues digamos lo que nos preparamos y tratamos de entender al máximo el peritaje que estamos presentando. Pero la pregunta es cómo explicar a las personas, a los interesados, a los árbitros o los jueces en un proceso que hay factores que puedan, digamos, no se pueden probar o que se deben asumir, que son, digamos, que el perito asume como parte del peritaje que está preparando y que no puede estar seguro que si el crecimiento, que es la pregunta que nos hace Giancarlo, si el crecimiento de los ingresos de la empresa se iban a comportar de una forma específica a futuro. ¿Cómo traducirle eso a una persona que no tiene la formación económica, financiera, para que sea lo más fácil de comprender? Te lo cuento con un ejemplo real que me pasó, Felipe, y para Giancarlo. En una disputa entre un grupo hotelero que rompe relaciones y una parte de la familia se queda con unos hoteles, otra parte de la familia se queda con otros hoteles, pero resulta que este grupo antes, cuando estaba unido, tenía en la parte de arriba un call center para recibir las reservaciones. Estoy hablando de muchos años atrás, porque hoy en día las reservaciones se pueden hacer por internet y esto ha pasado a la historia, pero imaginen ustedes años atrás. Entonces, por teléfono, un call center donde hablaban y hacían reservaciones. ¿Qué pasa ahora que se separan? Las partes estaban peleando diciendo, oye, ese call center te está prefiriendo a ti, te está dando a ti la mayor cantidad de huéspedes que a mí me está perjudicando. Seguro algo tienes tú negociado con ese call center para que te facilite. Entonces estaban disputando que esta parte le pagara a la otra todos los excesos de huéspedes que según él consideraba que estaba recibiendo el otro. Un asunto complicado, pero en el modelo económico incluimos, a ver señores, aquí está la tendencia de viajes nacionales, de los nacionales, y por acá está la tendencia de los extranjeros que llegan al país en forma de turistas. Entonces, eso que argumenta la parte no hace sentido porque él está señalando que va a llegar una proporción loca, imposible de turistas a sus hoteles, cuando ni siquiera, de acuerdo con las estadísticas de estas asociaciones nacionales y extranjeros de los turistas que llegan a vacacionar en este país, demuestran que llegan en esas fechas y en esas temporadas esa cantidad de huéspedes. Dos, las tarifas entre los hoteles son diferentes. Entonces, uno tiene una tarifa premium y el otro tiene una tarifa mucho más económica. ¿Cuál es la proporción de turistas nacionales que van hacia un hotel de una categoría premium? ¿Cuáles son los turistas nacionales que van a una categoría de hotel económico? Y por supuesto que de esto hay mucha estadística y hay muchas instituciones que han observado y que son observadores de estas situaciones, y que uno cuando lo incorpora en su modelo económico le pone sentido a los números y va justificando, como lo pregunta Giancarlo, que esa realidad, esa suposición de decir, señores, a mi hotel van a llegar tantos huéspedes y por lo tanto van a dejar tanto dinero cuando se vayan. Está cada vez mejor soportado y argumentado por la tendencia de la temporada, es decir, no es lo mismo calcular en diciembre que calcular en junio, en mayo, en abril, cuando la gente menos viaja. Dos, calcular y basándose en las estadísticas de estos organismos que nos proporcionan datos. Tres, tomar también los históricos que hemos tenido en mi hotel, porque una de las partes decía, mira, yo debí recibir tantos huéspedes, y bastó con mirar hacia atrás y ver en los años y decir, oye corazón, jamás en la vida has recibido esa cantidad de huéspedes en ese mes. Entonces, ahora quieres que el call center
señalarlo como culpable porque está enviando huéspedes hacia el otro cuando tú históricamente jamás en esos meses has llegado a recibir esos huéspedes. Entonces, si lo ven, he platicado de manera muy sencilla estadística, información pública y de comportamiento de la industria, información de la situación que vive la economía, etcétera. Y conforme vas metiendo todo eso en un modelo que calcula y que dice, señor, este es el porcentaje de huéspedes que yo considero de manera cierta y razonable que hubiera yo recibido, insisto, tienes una mayor credibilidad. Muchas gracias, Alfonso. Aquí Giancarlo nos hace una repregunta sobre este mismo tema y digamos, la centra en cómo decirle a los árbitros que tienen otra formación distinta a la económica financiera que esas variables o esos supuestos no se pueden probar en algunos casos. Ok, listo. A lo mejor me concentré demasiado en explicar qué debe llevar en su interior un modelo económico que capture estos aspectos, pero durante el informe y en la presentación del perito debe argumentar cómo estos componentes forman parte de la información suficiente y competente a la que debe llegar un experto para hacer un cálculo de estos. Entonces, desarrollemos esos conceptos llamada suficiente y componente. El auditor no puede, para donde sopla el viento, hacer el número, imaginarse números. Tiene que ir sustentando y soportando, y así lo debe dar a conocer a los tribunales arbitrales, que sus números están basados en información de terceros, en información y cálculos propios hechos por el perito, en información de la empresa y por cada uno de ellos acreditar qué calidad o qué profesión o qué contenido tienen. Oye, los terceros, me refiero a información que yo no preparo, señor árbitro, sino que fue elaborado por una asociación que es la más importante del país. Yo hice estos cálculos, señor, aquí están mis títulos y mi educación y las 20 veces o 200 veces que yo he hecho estas situaciones. Tres, aquí está la información de la empresa, viene la histórica, viene la proyectada, fue elaborada por el CFO, no por el analista chiquito contable que no tiene ni idea de lo que está haciendo, y vea cómo está. Entonces, todo eso vienen a ser las dos palabras o conceptos que hemos platicado. La evidencia suficiente y competente. Esto es lo que le transmite tranquilidad a los tribunales arbitrales de que esos conceptos que están en el aire están bajados a tierra y que son lo más aproximados y lo más certero a la realidad posible. Muchísimas gracias, Alfonso. Y tenemos dos preguntas adicionales. Hay una que la verdad me llama la atención. Me parece que es una pregunta bastante cercana a la realidad que estamos viviendo, que la realiza Julio Fuentes y nos dice, ¿se ha establecido alguna metodología en el cálculo pericial económico financiero por causa de la pandemia COVID-19? Pregunta difícil. ¿Vas, Lady? Sí, es una pregunta complicada y aquí es donde vale la pena aclarar que sí, efectivamente hay muchos mercados que están siendo afectados, pero el tema es que muchas empresas también no esperaban una pandemia. Y en ese sentido es que, por ejemplo, las aseguradoras nunca pusieron una cláusula que relacionara o que se cubriera frente a ese punto o que permitiera que fuera cobrable ese tema. Entonces, aquí hay como muchos patas pues para esta araña, por decirlo así. Y en temas de contratos, efectivamente han habido incumplimientos, también por el tema del cierre de puertos, el cierre de muchas estaciones, países, bueno, y eso efectivamente ha dañado la cadena de valor de muchas compañías. Sin embargo, es un tema pues que
ha visto y se ha soportado en el aumento de muchos temas periciales y muchos soportes, pues, de este tipo. Sin embargo, es un tema que hay que revisar y hay que soportar muy, muy bien, efectivamente, para que no quede como algo incierto, pues porque nadie esperaba una pandemia, uno, y la dos, porque las situaciones que están amarrando esta pandemia, pues nos tomó de sorpresa a todos. Entonces creo que es un punto en el que todos tenemos que soportarnos muy bien, tal cual decía Alfonso, con información contable, información legal y bueno, entender si el contrato y todos los soportes con los que se tienen dan, pues permiten que este tipo de situaciones sean cobradas o no. Creo que este es mi punto. No sé, Alfonso, si quieras incluirle algo más. No, Lady, fantástico. Muchísimas gracias, Lady. Y ya yo creo que para ir finalizando hay una pregunta también muy interesante, eh, que es qué tan conveniente es presentar peritajes, y esto es una práctica que se suele ver en algunos procesos, con diversos escenarios, es decir, un escenario conservador, un escenario pesimista, un escenario prometedor, para brindar en los litigios como un rango de pérdidas económicas, y más que limitar al tribunal decisor a un solo número, es decir, no darle una sola opción, sino decir, este es el escenario A, B, C, un escenario favorable, desfavorable, digamos, pesimista, prometedor o conservador. No sé si alguno de los dos nos puede comentar sobre ese tema. Yo inicio y luego que Lady me complemente. No es bueno no hacerlo porque entonces no hiciste el trabajo y pues estás esperando que los tribunales arbitrales decidan por alguna de las tres opciones. Con lo que hemos platicado ahora, se deberían de tener los elementos suficientes para decir, oye, el escenario pesimista es el que tengo que presentar porque esa es la realidad. Una vez sumado, colocado todos los componentes que hemos platicado, que muestra que es lo que hubiera logrado. O al contrario, oye, el escenario prometedor es el que yo iba a alcanzar. Entonces, si haciendo en forma de resumen, Felipe, y de conclusión de todos los componentes sobre esta pregunta, imaginen que estamos calculando lucro cesante, entonces que fuimos cuidadosos en no meter los gastos que son variables como fijos, o al revés, perdón, quitar de los gastos fijos aquellos gastos variables, quitarlos para que nos aumentara una mayor rentabilidad. Fuimos cuidadosos en asegurar quién y cómo obtuvimos la información, información de terceros, información y cálculos nuestros, etcétera. Ya metimos todo eso en este modelo económico y el cálculo y el número que nos dio, si fue el pesimista, es el pesimista el que presentamos. Si fue el conservador, si es el prometedor. Pero es, por lo menos en mi experiencia, mal visto, porque refleja que no hizo el trabajo, no hizo la tarea y está esperando que alguna de las tres opciones salga beneficiada. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, yo creo que con esto cubrimos las preguntas que teníamos del público. Yo quisiera ver si ustedes quieren en un minuto darnos así como una conclusión de cada uno de lo que conversamos, y con eso yo les haría el cierre ya del evento. Perfecto. Entonces, creo que una gran conclusión es que los procesos periciales deben estar siempre soportados, no solamente con un esquema contable, sino con varios factores que vayan más allá de la contabilidad, si es posible, para que entre más soportado esté el caso, mejor pues podamos entregar mejores resultados, podamos darle tanto pues a las partes como pues a los abogados que están en ese proceso. Otro punto que creo que es fundamental es mantener esa comunicación con los abogados efectivamente para poder generar esos vínculos y en que la comunicación funcione y toda esa información que nosotros recabamos contablemente y utilizamos entonces las fórmulas que parecen complejas, pues puedan ser soportadas de ambas partes y se
llegue a ojalá a un resultado positivo pues para nuestro cliente. Otro punto que creo que es muy importante y va a ser como clave es que esas preguntas que nos compartió Alfonso bajo la independencia del perito, ojalá todos las mantengamos antes presentes, antes de entrar en una contratación, porque va a ser que nos va a permitir que el proceso y que la credibilidad del peritaje pues se ganen y se obtengan de una manera mucho más objetiva. Entonces, creo que esos son mis puntos. Alfonso, seguirías tú. Gracias, Lady. Como conclusión, este mundo del cálculo de los daños y de los lucros cesantes es apasionante, es fantástico. Ojalá que ustedes como abogados les hayamos transmitido un poquito de ese conocimiento. ¿Para qué? Para que en sus asuntos que ustedes llevan puedan distinguir, oye, me tocó un perito que simplemente sumó facturas y piensa que este es el monto que hay que reclamar. No, entonces, o me tocó ahora un perito fantástico que está incorporando muchos elementos para tener una certeza mayor sobre lo que se reclama. Hay veces que en estos asuntos que se discuten, el monto está tan fuera de proporción y es un simple deseo lo que las partes pelean y desean, que un buen perito les puede ayudar a poner a tierra y bajar de manera aterrizada y con mucha solidez de qué se está hablando y cuál es el monto de la disputa. Así que ojalá que les haya, se lleven algo que les haya funcionado esta plática. Muchas gracias, Alfonso. Yo quisiera nada más decir algo muy rápido. La verdad es que es un gusto poder trabajar con peritos que tengan la facilidad de expresarse y de conocer también los métodos de valoración, los daños, como ustedes dos lo han hecho hoy. Sin duda alguna, a uno como parte interesada en un arbitraje, es algo que uno valora muchísimo, la capacidad de expresar todos estos términos de una forma que sea fácilmente entendible, y creo que ha sido parte de lo que se ha logrado el día de hoy. Finalmente, y como siempre decía, es una asociación de arbitraje, recordarle a la gente un tema procesal, y lo hago a modo de recordatorio porque me pasó hace poco en algún caso que lo vi. Hay reglas y principios para los cuales se deben aportar estos peritajes. Hay reglas como las reglas de la IVA que tienen ya procedimientos establecidos y que cada vez son más frecuentes al momento de poder presentar esta prueba. Así que bueno, no es solo el tema de contenido del peritaje, a veces hay que también fijarse mucho y poner mucha atención en la forma en la que se presentan y en cumplir con los acuerdos que se han pactado dentro del arbitraje para poder presentar y no invalidar una prueba que seguramente conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo de los peritos y también un gasto importante. Dicho esto, yo quiero de verdad agradecerle a Alfonso y a Lady por la disposición, por el tiempo que han sacado, por las respuestas que nos han dado y ayudarnos a entender un poco más de este mundo que, como decía Alfonso, es apasionante. Lastimosamente uno tiene que ver esto en litigios siempre y no como un tema académico que seguramente sería todavía más interesante. Así que de verdad les agradezco mucho por la participación y su exposición. Finalmente, quiero invitarlos a todos a visitar las redes de Costa Rican Young Arbitrators. Ahí normalmente se sube información relevante en temas de arbitraje, noticias y temas que van sucediendo. Así que bueno, de verdad agradecerles a todos por la participación. Espero que haya sido un panel de mucho provecho y invitarlos a que sigan participando en todos los eventos de Costa Rican Young Arbitrators. Muchas gracias a todos y buenas tardes, buenas noches, en donde se encuentren. Muchas gracias a todos por la participación.